y vamos a hablar de algo muy importante que son los agentes ligantes. En los agentes ligantes tenemos dos tipos de agentes ligantes. Los primeros agentes ligantes que yo voy a necesitar son los agentes ligantes simples. ¿Cuáles son los agentes ligantes simples? Son los ingredientes que a mí me van a permitir espesar un líquido. Eso es un agente ligante, algo que a mí me permita espesar un líquido, ya sea el agua o sea el fondo. Si es simple es porque es un solo ingrediente que me lo va a hacer espesar. La mantequilla, por ejemplo, cuando yo tengo un jugo de carne, un jugo de pollo, que ya le he dado reducción, lo puedo espesar con cubos de mantequilla fría entera. Me va a dar una salsa, me va a dar una textura un poco más espesa, me va a dar un brillo para este tipo de salsas que yo espeso a punta de mantequilla. La crema de leche también, cuando rompe hervor, esta misma va a empezar a ligarme o a espesarme la preparación. El trigo o la harina de trigo directamente también me va a espesar, ya sea la miga de pan, ya sea la harina directamente, me va también a espesar una preparación. Entonces hablamos del huevo y hablamos que el huevo tenía propiedades glutinantes, propiedades emulsionantes, propiedades aireantes, y una de sus propiedades es ligar y es espesar las preparaciones también. Por ejemplo, los almidones también, a la hora, por ejemplo, que yo necesito hacer una sopa, los almidones juegan un factor muy importante. Hablamos de almidones como, por ejemplo, plátano, la papa, la yuca, la racacha. Estos tubérculos me van a permitir a mí, por su gran contenido de almidón, me van a permitir a mí espesar las preparaciones. La sangre también es un agente ligante. Por ejemplo, en preparaciones como la morcilla, me va a ligar y me va a compactar. Es gracias a la coagulación de la sangre. Y hay otros agentes ligantes que son los agentes ligantes, que es la unión de uno, de la unión de dos o más agentes simples. Como por ejemplo, el más clásico, el más conocido es el roux, que es el más conocido de todos. El roux, y hay otro que es la liazón. La liazón es simplemente la unión de crema de leche con yemas de huevo. Esta combinación de crema de leche y yemas de huevo también me va a espesar la preparación que yo necesite o que yo tenga que tener, pues de acuerdo a la preparación que yo voy a hacer. Si me favorece espesarla con una liazón, puedo utilizar pues la crema de leche y el huevo. Y el roux, que es la más básica, la más clásica y es la forma más fácil de poder hacerla. Vamos a hablar exactamente de eso, del roux como agente ligante. Y ese agente ligante también tiene una estructura. El roux, que lo conoceremos nosotros como R, tenemos una línea roja porque pues no sabemos, en el roux clásico hay tres tipos de roux que ya los vamos a ver. Entonces, como no sabemos qué tipo de roux vamos a utilizar, entonces por eso tenemos la R con el espacio en rojo, porque no sabemos cuál vamos a utilizar. Y es simplemente la unión de harina con una materia grasa. No hablamos exactamente de mantequilla. El clásico, el original, es con mantequilla. Pero si no tengo mantequilla, yo puedo hacer un roux a base de aceite. No hay ningún problema. Entonces, por eso el roux simplemente necesita una harina y necesita una materia grasa. ¿En qué proporciones? Proporciones del 50% para cada uno de los ingredientes. Si utilizo 100 gramos de harina, utilizo 100 gramos de mantequilla. Eso es clave a la hora de hacerlo. No excedamos. Y al principio, si no sabemos y no tenemos una proporción en nuestra experiencia, pesemos para obtener un excelente resultado. Hay tres tipos de roux. En el roux clásico tenemos el roux rubio, que lo conocemos como RR, que es simplemente darle una cocción por 3 minutos. El roux claro, que es darle una cocción por 5 minutos. Y el roux oscuro, que es darle una cocción por 7 minutos. Pongo en un sartén, derrito la mantequilla. Cuando está derretida la mantequilla o margarina, no hay ningún problema. Agrego la harina de golpe, simplemente mezclo, compacto y a los 3 minutos lo saco si es rubio, a los 5 si es claro o a los 7 minutos si es un roux oscuro. Otros dos tipos de roux que nosotros manejamos en gastronomía es el beurre maní. El beurre maní o el roux frío lo utilizamos, por ejemplo, en preparaciones cuando necesitamos hacer gran cantidad de roux. Si yo estoy en un hotel o necesito hacer para un club o para un evento en gran cantidad de roux, pues es mucho más difícil hacer una mezcla para el roux y derretir 1 kilo de mantequilla o 2 kilos de mantequilla y derretirlo, después agregar el kilo, los 2 kilos de harina, se me va a complicar. Entonces simplemente hago una beurre maní, que es integrar los dos ingredientes en crudo y en frío con la mano
Cuando ya lo tengo compacto, cuando ya hago una masa de mantequilla y harina, lo que puedo hacer es simplemente darle una pequeña forma o en una placa lo puedo poner, filmo y lo guardo en el congelador o en la nevera. De hecho, lo puedo hasta porcionar y lo puedo guardar en la nevera, y lo que hago para la utilización es sacarlo, tenerlo a temperatura ambiente, que no vaya a estar congelado obviamente, y hacer pequeñas porciones, hace uno unas bolitas, unas pequeñas porciones, y las va integrando a la salsa o al líquido que yo quiero espesar. Y esta, a medida que se va desintegrando y que se va diluyendo en el líquido, me va a espesar el líquido que yo quiero preparar. Eso por el lado del Vermani. Y otro roux que nosotros utilizamos es el Singer o el roux direct. Ese Singer lo utilizo yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una preparación y necesito espesar el líquido o necesito espesar algo rápidamente, lo que hago es incorporar la harina directamente a la preparación. Si la preparación tiene una materia grasa, automáticamente cuando yo agrego la harina de golpe, automáticamente estoy formando un roux y me va a permitir espesar la preparación. Ojo, la harina la puedo agregar de golpe, así la preparación esté caliente. Hay ingredientes como los almidones. Si yo voy a utilizar una fécula de maíz, una fécula de plátano, una fécula de yuca, y la integro a un líquido hirviendo, me va a generar grumos. Recuerden que si yo voy a utilizar un almidón, lo tengo que disolver primero en agua fría para después agregarlo a una preparación caliente. ¿Listo? Eso es básico que lo entendamos en los roux. Y esta gráfica que tenemos acá es que simplemente a la hora que nosotros vayamos a utilizar un roux, debe haber una diferencia de temperatura. Si el fondo está caliente, el roux esté frío. Si el roux está caliente, el fondo que esté frío. ¿Listo? Siempre que haya una diferencia o un choque de temperatura. Eso por el lado del roux. Entonces, ya sabemos hacer una preparación básica líquida. Ya sabemos hacer fondos. Y ahora ya sabemos cómo lo podemos espesar. Entonces, cuando ya sabemos cómo espesarlo, cómo espesar el líquido que tenemos, entonces ya empezamos a hablar nosotros de algo que son las salsas madres.